desarrollo del departamento y las obras que nos faltan, desde el agua, desde el tema de viviendas, que es estructural, eh, la reparación de rutas y por un tema puntual, si bien dicen, no es Vos planteabas los otros días el tema de luminarias, ¿no? luminarias. Y fuiste muy crítico con Vialidad en esa charla. Sí, obviamente, yo siempre rescato mucho el rol de los trabajadores de vialidad. Trabajadores de planta que hacen lo que pueden con muy pocos recursos. Ahora, yo fui muy crítico en el sentido de que es algo, digo, a ver, los funcionarios de vialidad provincial, funcionarios políticos nombrados por el gobernador Perotti, no circulan las rutas santafesinas. Digo, esquivando pozos, pero además de esquivar los pozos, tampoco se ven los pozos porque no hay luminaria, digamos, a ver, y es una definición política, cambiar toda la iluminación de las rutas santafesinas LED. Nosotros hacemos hincapié en los cruces de nuestra zona, pero es una realidad provincial. Claro. Las luces... Vos promovés aquello de que no es un problema solamente del cruce de Ruta 3466, no solamente de la rotonda de Pellegrini, sino en todas partes. Es un cruce, es algo estructural porque aparte nos pasa, Antonio, cuando nosotros hacemos el reclamo por los cruces nuestros, salta gente de López que te dice el cruce de López, el cruce de otro lado, el cruce de otro lado, de otros departamentos. Claro. Me ha pasado gente de la zona y dice, che, fíjate que el cruce, cuestiones nacionales también, pero el cruce de la 9 y la 178 en Armstrong, el tema de la iluminación es un tema estructural y del estado de abandono. Yo veo ese cartel cada vez que paso en el cruce que dice Santa Fe de pie, en el cruce, y digo, si estamos de pie, pero esquivando los pozos que tenemos que ir en ese cruce, la verdad es que es muy complejo. Y otro tema es que, por ejemplo, que me preocupa sobremanera, yo vengo a la producción, va a empezar a llover, Antonio. Yo hace ya por lo menos un tiempo que lo vengo diciendo. Sí, se habla de próximas semanas. Exactamente, va a empezar a llover. Tuvimos casi 3 años de sequía y el canal 446 está parado a la altura de Trail. No se hizo nada. Y hay un grupo de productores que se va a volver a inundar. Y hay una responsabilidad política absoluta. Que se va a volver a inundar. Y seguramente porque no se hizo nada, Antonio, al respecto. Digamos, toda la cuenca entre Carlos Pellegrini y Piamonte, que se viene inundando ya hace años, se va a volver a inundar. Y esos productores van a volver a estar en crisis. Y ese canal por lo menos venía a traer una parte de solución. Después está el vergero que daría una solución más estructural, pero ya una parte de solución. 4 años parado, sin ejecución. Y después se llenan la boca hablando de la producción, una cosa. Digo, tenemos que poner prioridad en esos temas. A ver, no puede ser que faltando 20 y pico kilómetros de canal, una obra estructural, ¿cuánto se pierde en una cosecha perdida? Ahora, ¿cuál es el rol del Comité de Cuencas en eso? Porque antes, mucho tiempo antes, hablábamos permanentemente con los dirigentes del Comité de Cuenca y nos decían, se está trabajando, vienen las máquinas, recibimos el recurso económico. Hoy, ¿cómo está? Hoy no han recibido el recurso económico. Y yo tengo una postura también con el Comité de Cuenca, y se lo he dicho a los dirigentes, a los productores que están en el Comité de Cuenca. Hay obras trascendentales. El Comité de Cuenca está hecho para mantener y hacer canales menores. Estamos hablando de un canal estructural. No, vos decís no para encarar la obra. No, porque terminamos usando las maquinarias que están compradas con aporte de los productores para hacer mantenimiento para hacer una obra estructural. Entonces es una frazada corta. Y estamos poniendo en la cabeza de un grupo de productores que ad honorem y voluntariamente toma la responsabilidad de administrar la cuenca hídrica, la responsabilidad de hacer una obra estructural en la provincia. Más allá que vengan los ingenieros de hídrica y todo, después la ejecución se la están dando al Comité de Cuenca. Entonces digo, me parece que una responsabilidad muy grande para un grupo de productores, que una cosa es hacer el mantenimiento y la administración del mantenimiento de los canales de la zona y de la región, que ya es un montón, y otra cosa es hacer una obra de más de 50-60 kilómetros, administrando esos recursos. ¿Qué es lo que pasó con el canal Violato? Yo entiendo que la gente que estuvo en ese momento hizo un esfuerzo enorme, y obviamente que pueda tener fallas técnicas, pero porque le correspondía una obra de esa magnitud hacerla hídrica de la provincia, y fue en el gobierno del Frente Progresista, Yo soy crítico de eso. Ya con el gobierno del Frente Progresista, con las distintas gestiones del socialismo, ya el Comité de Cuenca tenía encomendado eso, de hacer las obras. En realidad en ese momento el ministro Garibay creyó que era más rápido darle los recursos al Comité de Cuenca. Claro. Creyó que era más rápido. Ahora le tiraron un collar de sandía a esta gente, porque bueno, un productor no está preparado para ejecutar una obra de 60 kilómetros de canalización. Y eso le corresponde al Estado, más allá que te den los recursos. Hay empresas especializadas, con un seguimiento y con una responsabilidad. Porque yo lo he visto en algunos pueblos que terminaban, hablando mal y pronto, gente insultando a los mismos miembros del Comité de Cuenca por retrasar la obra y los ponía como responsables. Sí. Y le tiraste un peso a gente que no tenía por qué hacerse cargo de eso. En la desesperación,
porque había algunos de esos productores que obviamente eran de los afectados y todo, en la desesperación de hacerse responsable, se hicieron cargo de esa obra. Ahora eso es responsabilidad del Estado, de asuntos hídricos y de la planificación del Estado. Ahora, si en 4 años no pudimos terminar el canal 446, implica que el gobierno provincial no tuvo esa prioridad. ¿En qué situación está el 446? ¿En qué situación está el Bergero? El Bergero está en 0 y el 446 está, acá a unos kilómetros de Carlos Pellegrini, todavía sobre distrito de trail paralizado. ¿Ahí no se hicieron obras? No, por el momento. Tuvo avance hasta ese lugar. Obviamente no llegaron los recursos al Comité Cuenca. Tu temor es, si empieza a llover, la cuestión va a estar compleja. Porque, para aquellos campos porque que en su momento se ese inundaron. canal, entiéndase, saca las aguas arriba. Sí. La cuenca, y el lugar más complejo es Campo Buzo, esa región, que es la más complicada. Viene de Taperitas, claro. Por Campo Buzo, ¿es así? Sí, cruza cerca de la escuelita. Cruzaría, digamos. Entonces, la realidad es que ahí tenés un foco a resolver, que es una inversión que no se hizo y una priorización que no se hizo, que eso hay que hacerlo de manera urgente. Y si empieza a llover hay que buscarle la forma. A ver, y después hay que ser ejecutivos. Córdoba, hasta hídricamente muy discutible, pero con los campos inundados metía las retroflotadoras y hacía los canales igual. Y le tiraba toda el agua al canal San Antonio. Ahora, digo, es responsable, no es responsable, pero en ese momento le sacaron el agua a los productores. Además, la finalización de ese canal implica también ayudar a defender a Trail, un montón de cuestiones en el medio. Pero la clave es que, por ejemplo, esa obra está paralizada. Y yo no vi a nadie que haga una gestión puntual. Nosotros hicimos reclamo, planteamos todo, pero nosotros debemos ponernos al frente de esta situación y se tiene que resolver de manera urgente. Y después planificar el Bergero, que es lo que Ahora, falta. ¿Los productores no le reclaman a los legisladores? Sí, yo he tenido diálogo con productores y lo han planteado, sobre todo productores de mi región, digamos, de Carlos Pellegrini. Los más afectados son productores de Carlos Pellegrini y de Piamonte, que comparten distrito. Hoy lo han planteado, pero más allá del reclamo de los legisladores yo no he visto, y creo que años. No he visto una instalación pública ni una gestión estructural al respecto del tema de la finalización de estos canales. Y avisando de que la etapa de sequía se iba a terminar, y se va a terminar en algún momento. Claro. Tanto es así que esta mañana leíamos un informe de un especialista que habla de una segunda parte del invierno con lluvias intensas. Con lluvias intensas. Para nuestra región centro. Exactamente. Entonces, bueno, es una preocupación muy grande, porque estamos hablando de gente que perdió todo muchas veces. No es nuevo. Claro. Digo, ya llevamos una tendencia de casi unos 15 años, esta gente está perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Este año perdieron por sequía parte de la cosecha y el temor es que si llueve en exceso, terminen perdiendo por inundación. Dios quiera que llueva, porque necesitamos que llueva en un volumen que permita escurrir los campos, ¿no? Claro. Pero... Esteban, ¿hay otras obras paradas a nivel departamento? Bueno, en este momento la ruta a Las Petacas está paralizada. Viviendas, en el Trébol un plan de viviendas, 41 viviendas, totalmente paralizada. ¿Y eso es plan provincial? Viviendas es plan nacional, pero ejecución provincial. En este momento las empresas se han retirado. ¿Y ahí quién es responsable? Digo, ¿el gobierno nacional o la provincia? Bueno, ahí se tiran la pelota, si le depositan los fondos, si no le depositan los fondos. El tema es que la empresa está renegociando el contrato por el tema de la inflación, porque dice que no le alcanza los recursos. Y hay dos empresas, una sigue con guardias menores haciendo trabajos mínimos y otra directamente se retiró. ¿Esas empresas la contrata aquí en la provincia? Sí, fueron por licitación, exacto. Y las empresas se han retirado, abandonado materiales directamente en los predios. Los predios están viviendas que tenían que ser entregadas en mayo, en este mes, de este año, ni siquiera están techadas, para dar la foto de la situación. O sea, tienen un 30% de ejecución nada más. Sí, no llega al 50% de ejecución. O sea, la situación es grave, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la capacidad de ejecución del Estado y tiene que ver con una discusión que tenemos que dar en vivienda, Antonio, es que no podemos seguir haciendo lo mismo. Planes de vivienda puede seguir habiendo, pero con eso solo sin dudas no alcanza, es ineficiente en términos de ejecución, no llega a responder la demanda y aparte es ineficiente económicamente porque les resulta caro a las empresas y al Estado. Nosotros somos partidarios de construir una política
de acceso al terreno por un lado, con un modelo que está construyendo como alternativa sobre todo fuerte en el trébol, que tiene que ver con, se llama fideicomisos al costo. Sí. Nosotros tenemos un planteo que un terreno que hoy, de alrededor de 250, 300 metros cuadrados, que hoy saldría que yo, en Carlos Pellegrini o en el Trébol, en la zona alrededor de 20, 25 mil dólares, en algunos lugares más, al costo se podría estar planteando a través de este esquema en 5 o 6 mil dólares, no más de 5 mil dólares. Claro, mucho más accesible. Mucho más accesible y con financiamiento. Sumado a esto, a un esquema de financiamiento. Creemos que es más eficiente ejecutando vivienda o los gobiernos locales municipales, por un lado, o a través del crédito al mismo beneficiario. Con planos modelos que tengan, digamos, abaratar la cuestión de los planos, pero la ejecución, la urgencia de la ejecución, la hace mucho más eficiente quien la necesita. La empresa que ejecuta administra sus tiempos en función de sus recursos y la necesidad económica de la empresa. Y cuando no le conviene se va. Y claro, cuando no le conviene se va. Y aparte, generalmente la mano de obra no es local. Imagínate si acá en Carlos Pellegrini, por decirte, salen de golpe 30 créditos de vivienda para lote propio. 30 viviendas en marcha, albañiles, plomero, electricista, gasista, Ahora, una puesta en marcha. estas empresas traen sus propios profesionales y su propio personal. Hay veces que contratan locales, hay veces depende de la empresa, si la empresa es de cerca o no es de cerca, pero bueno, el contexto es distinto, la discusión del profesional con la empresa es distinta. Claro. Y aparte se van, porque no son de acá. Entonces, cuando el beneficiario que recibe el recurso va a ejecutar lo más rápido posible porque necesita meterse adentro para dejar pagar el alquiler. Ahora, irse significa incumplir un acuerdo, un contrato. Sí, esa entra en una discusión porque están discutiendo la renegociación. Hay que ver los contratos si tienen alguna cláusula de renegociación. Claro. Porque estarían incumpliendo. Y muchas veces le conviene pagar la multa e irse. También. Porque tienen una multa, pero hay veces que les conviene eso ante la situación económica del país que los funde también. Uno se pone al lado de la empresa y los entiende. ¿eh? ¿Y esa es la situación del Trébol, por Sí, ejemplo? entendemos que sí. Hablando con la intendenta Natalia Sánchez, me dice, yo estoy en contacto con las empresas tienen buena voluntad, pero lo que piden es renegociar el contrato porque no tienen los recursos que le destinaron originalmente, no les alcanzan para terminar la obra. Claro. ¿Eso es por certificación de avance? Sí, eso es todo por certificación de avance. Claro. Así que es una situación sumamente compleja y entiendo que deben estar renegociando las segundas etapas, por eso paralizaron. Dejaron materiales, se robaron los materiales, sufrieron obviamente hurtos de los materiales. Pero el estado crítico, ¿cuál es? En el Trébol hay 41 familias que tendrían que estar ingresando en este mes de mayo a sus nuevas viviendas y hoy directamente están lejos. Y ni siquiera fueron sorteadas. Exactamente, no, ni siquiera fueron sorteadas. Y sumado a esto es que, a ver, es una realidad de los planes de vivienda en general. Se planifican para ejecutarse en un año y tardan 2, 3, normalmente. Suele suceder. Y en el medio está la gente. Sí, pero en el nivel inflacionario es imposible. Es imposible sostenerlo en el tiempo, sostener el sistema en el tiempo. Claro. ¿Y qué piensa Puyaro, por ejemplo, si le toca ser gobernador? Nosotros estamos pensando claramente en un esquema de financiamiento, de crédito, atado. ¿Nosotros qué entendemos? Todos los planes de vivienda estas terminan siendo prácticamente a fondo perdido para el Estado. Hacen 10 viviendas, la cuota termina siendo tan baja en el tiempo que a los 3, 4 años el Estado ya no recupera más nada y no hay control sobre eso. Entonces, hoy si tenemos 130.000 inscriptos, que debe haber en realidad, no son todos, debe haber el triple con necesidad de vivienda en la provincia, pero que ni se inscriben en el registro de acceso a la vivienda. Un gobierno en 4 años hace 10, 15.000 viviendas, nunca hizo más de eso en ejecución. O sea, estamos muy detrás de la demanda. Nosotros decimos, hay que hacer un fideicomiso para financiar la vivienda atada al salario. ¿Qué implica? Que nadie pague de cuota, una vez que accede, más del 25 o el 30% de su salario. Que no te condicione. Que no te condicione, atado al índice del salario. Y por otro lado, ese mismo fideicomiso poder tomar recursos privados a una tasa, por ejemplo, decíamos SER, que es la tasa del Banco Central, más un punto. Y el Estado pague la diferencia entre el índice del salario y subsidie esa diferencia. ¿Eso qué implica? Que con lo que sale a ser 10 casas, subsidiando ese lapso, nosotros con financiamiento privado podemos hacer 100 casas. Claro. Multiplicamos el recurso. Y lo hacemos de manera mucho más eficiente y el recurso se lo ponemos en el bolsillo de la gente para que se ejecute su casa, que eso termina siendo mucho más eficiente y más rápido. Esteban, por último, ¿cómo imaginas la campaña? Digo, porque van a una elección primaria. Sí, sin duda, nosotros tenemos una elección primaria, siempre trabajamos sobre la hipótesis de la elección. Nosotros vamos a hacer netamente una campaña propositiva, entendiendo, decíamos lo que decía antes, hay obras estructurales, servicios, cuestiones que llevan décadas en el departamento de San Martín sin resolver y sin estar en agenda. Por eso nosotros vamos a construir una campaña que tiene que estar vinculada, queremos
tener en línea los gobiernos locales, la senaduría y el gobierno provincial, para tratar de avanzar en concreto con estas obras pendientes que tiene que ver con rutas, que tiene que ver con acelerar lo del agua potable, tiene que ver con las líneas de gas que faltan, y con poner en agenda desde el gobierno provincial, en conjunto con el gobernador, si es Maxi Puyaro electo, si yo soy electo senador, y con los intendentes, obras nacionales que nos deben, como la Ruta 34, y poner en discusión también, pues si bien dicen, no, esto es provincial, no importa, nosotros somos representantes acá, provinciales, pero podemos poner en la agenda desde si nos organizamos nacional, todo lo que se llevan y lo que no vuelve. Entonces, vamos a hacer una agenda muy propositiva vinculado a esto, a las obras olvidadas de un departamento como el nuestro, que llevan más de 20 años pendientes y que nadie pone en agenda. ¿Evolución tiene presencia en qué localidades hoy, de cara a estas elecciones? Hoy estamos... Aparte de Pellegrini, por supuesto. Sí. Bueno, Carlos Pellegrini, en el Trébol, en San Jorge, Juan Pablo Pellegrino va a ser candidato a intendente. Sí. En Sastre. Y también tiene lista de concejales. De concejales también, con Mario Rodríguez. En Sastre a través de Mari Brunazo. En Sastre, Mario Brunazo y Alexis Astrada encabeza la lista de concejales. En Cañada Rosquín con Ulises.net. En Trail con Pablo Pérez. Bueno, en Piamonte con Silvia Bagliente. No me quiero olvidar nada. En Landeta. En Landeta con Oriana Granero. En Colonia Belgrano con Francisco Berta. Estamos trabajando fuertemente en distintos lugares del departamento, y después hay algunas localidades como Los Cardos y como María Susana que ingresan por vecinales, pero con quienes tenemos una excelente relación y estamos trabajando muchos temas en conjuntos, y son localidades que hemos decidido no... ¿Conseguiste que en esas comunas, por ejemplo la de María Susana con Arce, la de Los Cardos con Alan Tramanone, que adhieran a tu precandidatura? Nosotros estamos trabajando en conjunto con Alan, por ejemplo, estuvimos recorriendo ayer en Los Cardos, con Omar estamos reunidos permanentemente y creemos que son muy buenas gestiones. Por eso apostamos a fortalecer esas gestiones, más allá que han ido por vecinales, con un excelente trato, digamos, yo no puedo decir si son 100% de nuestro espacio, pero nos reciben, caminamos y estamos planificando propuestas en conjunto para esas localidades, tanto con Omar Arce como con Alan Tramanoni puntualmente. Perfecto. Esteban, te despido con lo siguiente. ¿Viene Puyaro próximamente? Está viniendo, lo tenemos que confirmar, pero posiblemente en el fin de semana estemos haciendo una conferencia de prensa en alguna de las localidades del departamento. Este fin de semana. Este fin de semana con Maxi. Lanzó esta primera semana, después del cierre de lista, va a recorrer todos los departamentos para hablar específicamente con la prensa principalmente. Va a ser, la idea es en un lugar del departamento, estimamos que posiblemente sea el sábado, pero bueno, estamos saliendo ahora para Santa Fe y ahí vamos a tener alguna confirmación más concreta y después vamos a determinar en cuál de las ciudades o localidades del departamento se realizará.